Ayúdenme a leerlo. El primer texto de Mateo 27:45 nos habla del momento exacto en el que Jesús está en la cruz, a punto de dar sus últimas palabras. Y mire lo que dice. La Nueva Traducción Viviente me gustó lo que dice. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En pocas palabras, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora quiero unir esto a lo que dice el texto de Juan 15:5, porque en Juan 15:5, Jesús hablando de cómo funciona el reino de los cielos y anunciando una de las últimas palabras sobre el reino, me gusta mucho lo que habla aquí. Y dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán, diga fuerte, mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Diga fuerte: separados de Él no puedo hacer nada. Yo quiero que usted levante su mano y coloque otra mano en su pecho y diga: Señor, ayúdame a estar conectado a ti. Diga: Señor, dame la valentía, la sabiduría, que aunque pase por tormentas, por momentos duros en mi vida, ayúdame a siempre permanecer a ti. Quiero predicar por los próximos minutos con el tema: no entiendo a Dios. No entiendo a Dios. El texto de Mateo 27:45 inicia diciendo que al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. En la marca de un ungido, el ser ungido te deja marcas de por vida. El apóstol Pablo nos enseña un poco sobre esto, porque él escribe a los Gálatas un texto muy conocido donde dice: de ahora en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. La primera marca que te deja ser ungido es la marca del dolor, tener que atravesar momentos de dolor. La segunda marca por la cual tienes que pasar es la marca del desánimo. El dolor, si no es entendido, puede producir desánimo. Nos desanimamos por las cosas que vivimos a diario. Pero la tercera marca que el Espíritu Santo me habló, y creo que es la marca que muchos de nosotros hemos vivido por temporadas enteras, o viviremos, o incluso estamos viviendo. Algunos vinieron a esta reunión en esta noche viviendo esta marca en su vida. La marca de vivir temporadas en las que sentí o siento que no entiendo a Dios. La marca de vivir temporadas en las que siento que no entiendo a Dios. Todos en algún momento de la vida hemos pasado por una temporada que yo le llamo temporada oscura. Temporada oscura. Quiero que por un momento, por 30 segundos, cierres tus ojos. Todos los que están aquí, todos. Quiero que por un momento cierres tus ojos y quiero que por un momento comiences a pensar para ti cuál ha sido la temporada más oscura de tu vida. ¿Cuál ha sido la temporada de mayor golpe en tu vida? ¿Cuál ha sido? Quizás cuando murió un ser querido. Otros dirán: pastor, el momento más oscuro de mi vida fue cuando mis padres se divorciaron. Otros quizás dicen: pastor, el momento más oscuro de mi vida fue cuando fui violado. Otros dirán: cuando fui traicionado. O algunos dirán: pastor, el momento más oscuro de mi vida fue el momento donde me dieron la espalda. Abre tus ojos por un momento. Lo impresionante de esto es que el texto de Mateo nos está diciendo que antes de Jesús cumplir su propósito en esta tierra, pasó por 3 horas de oscuridad en su vida.
Dice que antes de dar su último suspiro, la tierra se colocó en oscuridad. Y esto me habla de algo muy importante que quiero iniciar diciéndote. Es que algunas temporadas de oscuridad en tu vida revelan los más grandes llamados de Dios para ti. Lo primero que sucede en nosotros en la temporada de oscuridad, ¿qué es, pastor? ¿Qué es? ¿Qué sucede en mí en la temporada más oscura de mi vida? Número uno, en la temporada de oscuridad de tu vida, puedes llegar a sentir que no entiendes a Dios. Dile al que está a tu lado, puedes llegar a sentir que no entiendes a Dios. En la temporada más oscura de tu vida, puedes llegar a sentir que no entiendes a Dios. Y creo que esto es algo que nos golpea como seres humanos, porque el ser humano está acostumbrado a entender todo. A cada paso que da en su vida quiere tener claridad de por qué da los pasos, entender lo que hace, por qué lo hace. Pero no hay mayor golpe que podemos vivir o experimentar como cristianos: el hecho de vivir temporadas en nuestra vida en las que no entendemos por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. No lo entendemos. No sé por qué Dios me está introduciendo en esta temporada. No sé por qué tuve que vivir lo que viví. Incluso no sé por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. La temporada de oscuridad en tu vida, escucha esto, puede hacerte sentir que no entiendes a Dios. Yo he vivido temporadas de mi vida en las que dije, no entiendo a Dios. No lo entiendo. No entiendo a Dios. Todos en algún momento hemos experimentado la situación, hemos experimentado el sentimiento de no entender a Dios. No entender a Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué no entiendo a Dios? Esa sería la pregunta. La pregunta sería, pastor, ¿por qué no entiendo a Dios? Número uno, no entiendo a Dios porque Él piensa como Dios y yo pienso como hombre. Te lo voy a repetir. Pero cuando Dios me habló esto esta semana, yo comencé a llorar porque le decía, Señor, ¿por qué no te entiendo? ¿Por qué llegan momentos de mi vida en los que siento que no te entiendo? Y Dios me dijo, Abraham, no me entiendes porque tú piensas como hombre y yo pienso como Dios. Porque Él piensa como hombre, porque Él piensa como Dios y yo pienso como hombre. Pienso como hombre. Por eso no entendemos a Dios. Porque la forma de pensar del hombre no es igual a la forma de pensar de Dios. Isaías dice, porque mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces no entiendo a Dios porque en mi racionalidad quiero entender la forma de pensar de Dios. Entonces nos frustramos cuando te das cuenta que la forma de pensar de Dios no es la forma de pensar del hombre. Y te lo voy a explicar. ¿Por qué no entiendo a Dios? Porque Él piensa como Dios y yo pienso como hombre. Entonces la pregunta sería, ¿cómo piensa el hombre? ¿Cómo pensamos nosotros para hacer una distinción entre la forma de pensar de Dios y la forma de pensar del hombre? ¿Cómo piensa el ser humano? Escuche esto. Tu cerebro tiene alrededor de 100,000 millones de células nerviosas o neuronas que forman un sistema nervioso central. Estas neuronas transmiten y reciben señales electroquímicas que son básicamente tus pensamientos, emociones, acciones y las funciones automáticas de tu cuerpo. Esa es la forma de pensar del hombre.
¿Qué características usa el ser humano a la hora de pensar? Su forma más común a la hora de pensar es que el ser humano a la hora de pensar, número uno, hace un juicio. Diga fuerte, hace un juicio. Número dos, el ser humano razona. El razonamiento a la hora de pensar no solamente hace un juicio, sino que hace un razonamiento. Número tres, forma conceptos. La formación de conceptos. Entonces, ¿por qué no pienso como Dios piensa? Porque yo juzgo donde Dios no juzga. Porque yo razono donde Dios no razona. Porque yo creo conceptos donde Dios no lo hace. Entonces nuestra forma de pensar no es como la de Dios. Número 4, el hombre piensa y crea la resolución de problemas y la deliberación, pero también suele incluirse otros procesos mentales. Número 4, considera una idea. Número 6, usa la imaginación a la hora de pensar. Entonces por eso no entendemos a Dios. Número 1, no entiendo a Dios porque Él piensa como Dios y yo pienso como hombre. Tu mayor frustración llegará cuando intentes entender la mente de Dios. Por eso es que en la mente de los fariseos el juicio era matar a la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pero cuando llega donde Jesús, la mente de Jesús no es igual a la mente del hombre. Y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque el hombre a la hora de pensar, lo primero que hace es un juicio. Pero bendita sea la misericordia y la gracia de Dios, que antes de juzgarnos, Él mira la historia de tu vida. Él mira la historia de nuestra vida y dice, no te juzgo. Entonces, número 1, no entiendo a Dios porque Él piensa como Dios y yo pienso como hombre. Número 2, no entiendo a Dios porque tengo emociones. Dile al que está a tu lado, porque tengo emociones. Porque tengo emociones. ¿Y qué son las emociones? Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. Es aquello que sentimos cuando percibimos algo o a alguien. Entonces, no entiendo a Dios porque en mis temporadas oscuras mis emociones me pueden jugar una mala jugada. Porque puedo percibir lo que Dios no percibe. El problema es que la religión me dijo que para conectar con Dios debo reprimir mis emociones. Y prepárese, abróchese los cinturones que voy a entrar a un punto importante. El problema es que la religión siempre me dijo que para conectar con Dios debo reprimir mis emociones. La pregunta es, si para conectar con Dios debo reprimir mis emociones, ¿para qué entonces Dios las puso? Si para conectar con Dios debo reprimir mis emociones, ¿para qué Dios me hizo un ser emocional? ¿Cómo saber entonces si reprimo mis emociones? Y prepárese, porque existe una variedad de signos que pueden indicar que estás reprimiendo tus emociones. Normalmente las personas que tienen tendencia a no liberar sus emociones pueden comportarse de la siguiente forma. Escuche esto. Número 1, las personas que reprimen sus emociones tienen una negatividad emocional. Las personas que suelen reprimir las emociones pueden creer que mostrar sus emociones es un síntoma de debilidad, por lo tanto no las expresan. Te lo voy a repetir. La mayoría de gente que reprime sus emociones las reprime porque siente que mostrar cómo se siente es un síntoma de debilidad. Entonces,
¿por qué te digo esto? Porque la mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, reprimimos las emociones. Te lo voy a repetir, la mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, reprimimos las emociones. Te criaron desde niño diciendo, los hombres no lloran. Entonces llega un momento de tu vida donde te sientes quebrantado. Llega un momento de tu vida donde sientes un dolor que tienes que sacarlo. Pero como recuerda lo que te dijeron desde niño, los hombres no lloran, comienzas a reprimir lo que sientes. ¿Por qué? Porque la sociedad nos dijo que mostrar mis emociones me hace vulnerable. Escuche esto, no te hace vulnerable, no te hace vulnerable mostrar tus emociones, te hace vulnerable mostrarlas delante de la persona incorrecta. No te hace vulnerable mostrar tus emociones, te hace vulnerable mostrárselas a la persona incorrecta. Quiero que entiendas esto. No se llora en cualquier hombro. No se llora en cualquier hombro. Ten cuidado a quien le cuentas tus problemas. Ten cuidado a quien le cuentas tus debilidades. Ten cuidado a quien le cuentas tu dolor. Ten cuidado a quien le cuentas tu sufrimiento. Porque hay gente tan descarada que es capaz de escuchar lo que sientes para luego usarlo para destruirte. No se llora en cualquier hombro. Entonces tengo que aprender a mostrar mis emociones, pero debo detectar cuál es la persona correcta para mostrársela. Tu problema ha sido mostrar tus emociones a gente incorrecta. Número 2, ¿cómo sé que reprimo mis emociones? Cuando tengo conductas de escape. Para contrarrestar las emociones reprimidas, aquellas personas que no le expresan pueden recurrir a ciertas conductas de adormecimiento y escape, como puede ser comer en exceso, escuche esto, alcoholismo o centrarse mucho en el trabajo. La mayoría de gente que tiene un acceso o que le gusta mucho el alcohol, normalmente están revelando unas emociones que han reprimido. Número 3, estrés y nervios. Las personas que suelen reprimir emociones pueden mostrarse nerviosas o estresadas la mayor parte del tiempo, incluso sin saber muy bien la razón de este tipo de actitudes. Número 4, voy rápido, ser olvidadizo. Otra de las señales que podría indicar que estás reprimiendo tus sentimientos y emociones es que todo se te olvida. Número 5, sentimientos de incomodidad. Cuando los demás expresan sus emociones, las personas que suelen reprimirlas pueden sentirse incómodas en esas situaciones. Te lo repito. Sentimiento de incomodidad. O sea, sé que estoy reprimiendo mis emociones cuando me incomoda que otro las exprese. Entonces, te das cuenta de esto porque hay gente que no soporta escuchar una conversación en un lugar. Si tú no soportas hablar del tema que crees que superaste, te tengo noticias, todavía no lo has superado. Entonces, sé que estoy reprimiendo mis emociones cuando escucho a alguien hablar de su experiencia y todavía me duele. Sé que no he superado el dolor de la traición cuando escucho a alguien hablar de ser traicionado y todavía me duele. Sé que todavía no he superado el golpe en mi vida cuando escucho la experiencia de otro, pero me doy cuenta que todavía el dolor sigue presente en mí. Número 6, sé que reprimo mis emociones porque me siento en angustia. Aquellos que experimentan emociones atrapadas muchas veces pueden sentirse angustiados cuando alguien les pregunta sobre sus sentimientos. De esta forma suelen evitar intimar con los demás y contar aquello que sienten. Te lo voy a decir con mis palabras. La gente que reprime los sentimientos y que reprime emociones
le cuesta hablar de algo que un día le hirió. Le cuesta comunicar el dolor que lleva adentro. La gente que reprime sus emociones, le cuesta expresar el dolor que lleva adentro. Por eso hay preguntas que parecen tontas en la Biblia, pero que son importantes. Jesús se presentaba delante de un enfermo y le preguntaba: ¿quieres ser sano? Porque Jesús necesitaba escuchar de su propia boca que quería renunciar al dolor. Porque hay gente dentro de la iglesia enamorada aún de la enfermedad. Hay gente que viene a la iglesia, que tiene 2, 3, 4, 5 años dentro de la iglesia. Sirves a Dios, predicas de Dios, adoras a Dios, pero todavía estás enamorado de aquello que un día marcó tu historia. Y cuando te lo hablan, evitas el tema, porque es algo que está reprimido y que te cuesta hablar. Número 7. Sé que reprimo mis emociones cuando hay exceso de positividad. Tener una actitud demasiado positiva a veces puede indicar ciertos rasgos negativos. En estos casos, la positividad extrema suele reflejar el intento de borrar o no afrontar las emociones reprimidas. Y aquí, de esto podría predicarte toda la noche. Porque lo que está diciendo entonces es que reprimo mis emociones cuando muestro una actitud positiva todo el tiempo. Cuando vivo de apariencia y no de esencia. Hay gente que muestra los noviazgos perfectos en las redes sociales, pero por dentro están destruidos totalmente. Porque nos hemos acostumbrado a apariencias. Subimos fotos de familia, pero no hay hogar en esa foto. Subimos fotos de una relación, pero no hay amor en esa relación. Subimos fotos con la última ropa que compramos, pero no hay felicidad detrás de eso. Porque nos hemos acostumbrado a vivir de apariencia. No todo el que sonríe es feliz. No todo el que sonríe es feliz. Hay gente que sus mayores desgracias están escondidas detrás de una sonrisa. Hello, necesitamos hacer una pausa. Hay gente suicidándose todos los días que aparentaba estar bien delante de la gente. O sea, tú no vienes a la iglesia a mostrar una aparente felicidad. A mí no me interesa que vengas a la iglesia diciendo: pastor, yo estoy bien, a mí nunca me pasa nada, yo soy el más fuerte del mundo. No. A lo que Dios le interesa, de alguien es que sabe venir cada día diciendo: Señor, soy humano, Señor, me siento triste, Señor, no tengo fuerzas para seguir, pero sé que si te tengo a ti, tengo la solución para salir de esa situación. Entonces, escuche esto: la fe no es negar por lo que estoy pasando. La fe es reconocer lo que vivo, pero superar lo que he vivido. La fe no me niega que pasé por el dolor. La fe reconoce que pasé por el dolor, pero que hay una esperanza después del dolor. La fe no niega que pasé por el divorcio. La fe reconoce el divorcio, pero la fe reconoce que también hay restauración. La fe no niega mi circunstancia. La fe la reconoce, pero la supera. Entonces, ¿qué es reprimir mis emociones? Escuche esto: ausencia de palabras para expresar las emociones o los sentimientos. Reprimir mis emociones es la ausencia de palabras para expresar las emociones o los sentimientos. Reprimir mis emociones es la ausencia de palabras para expresar las emociones o los sentimientos que sentimos. Es el momento de tu vida en el que te das cuenta que nadie puede entender cómo te sientes. ¿A alguien le ha pasado que te das cuenta que nadie puede entender cómo te sientes?
Y si nadie puede entender cómo te sientes, entonces no vale la pena expresarlo. Las lágrimas sobre tus ojos son la máxima expresión de sentimientos que tus palabras no logran expresar. Las lágrimas sobre tus ojos son la máxima expresión de palabras que tu boca no puede expresar. Algunos hemos tenido que vivir esas temporadas donde sentimos que nadie tiene la capacidad de entender por lo que estamos pasando. En pocas palabras, hay temporadas tan oscuras en las que nos sentimos que tenemos bocas cerradas pero cabezas llenas de pensamientos. Bocas cerradas pero cabezas llenas de pensamientos. Imagina lo que sentía Jesús en la temporada más oscura de su vida. Imagina. Quiero que entiendas esto. Imagina lo que vivió Jesús en la temporada más oscura de su vida. ¿Por qué sé que era la temporada más oscura de su vida? Porque en el Getsemaní Él dijo unas palabras que siguen impactando hasta el día de hoy. Dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y estando en la cruz, imagina la temporada tan oscura de la vida de Jesús, que estando en la cruz no sabe qué decir. Y lo único que dice estando en la cruz es: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Son aquellos momentos en los que tengo que aguantar las ganas de llorar para no sentirme pequeño delante de la gente. Son aquellos momentos donde siento que tengo que ser fuerte delante de mi familia para no mostrarme vulnerable delante de ellos. La mayoría de gente que tomó la decisión de suicidarse fueron personas que mostraban una cara de felicidad delante de la familia cuando por dentro estaban destruidos. Son aquellos momentos en los que tengo que aguantar las ganas de llorar para no sentirme pequeño delante de la gente. Son aquellos momentos en los que tengo que soportar el peso del dolor para que no vean que estoy en el suelo. Son aquellos momentos en los que aún me da pena contar por lo que estoy pasando. Son aquellos momentos en los que me siento vulnerable. Son aquellos momentos en los que me siento tan pequeño que siento que si lo cuento a alguien, no van a ser capaces de comprender el dolor por el que estoy pasando. No van a ser capaces de entender el dolor por el que estoy pasando. Jesús estaba tan angustiado en la temporada más oscura de su vida que escribe y dice unas palabras que hasta el día de hoy tendríamos que analizar. Jesús, el Hijo de Dios, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y voy a llegar ahí. ¿Cuál es el peligro de reprimir mis emociones? Reprimir tus emociones puede ocasionarte problemas de salud. La interrelación entre mente y cuerpo fascina desde hace mucho tiempo a todos los neurocientíficos, pensadores, psicólogos. En la antigua Grecia, Aristóteles observó que las emociones afectan el cuerpo. Y el médico griego Hipócrates se mantuvo firme en la creencia de que las enfermedades mentales eran resultado de causas naturales y no sobrenaturales, como se creía ampliamente en aquella época. Entonces, escuche esto, porque te di esta introducción para llegar al rema de esta palabra. La pregunta sería entonces: ¿por qué Dios me puso emociones si sería con lo que tendría que luchar para acercarme a Él? La pregunta entonces que nos tendríamos que hacer esta noche es: pastor, ¿por qué Dios me puso emociones si tendría que luchar con eso para acercarme a Él? Te lo voy a explicar, porque Dios me lo habló tanto esta semana. ¿Por qué Dios me puso emociones si sería con lo que tendría que luchar para acercarme a Él? ¿Sabe por qué? Número uno,
Porque mis emociones me recuerdan que Él es Dios. Te lo voy a repetir. Porque mis emociones me recuerdan que Él es Dios. Y cuando hablo de emociones, te estoy hablando de que mis tristezas me recuerdan que Él es Dios. Te estoy hablando de que mi desánimo me recuerda que Él es Dios. Te estoy hablando de que mi dolor me recuerda que Él es Dios. Te estoy hablando de que mi alegría me recuerda que Él es Dios. Te estoy diciendo que tu dolor te debe recordar que Él es Dios. Te estoy hablando que tus peores temporadas no te alejan de Dios. Te recuerdan quién es Él. En pocas palabras, las emociones no te alejan de Él, te acercan. Entonces escucha esto. Luchar con tu humanidad no te hace menos que nadie. Luchar con tu humanidad no te hace menos. Estoy hablando a alguien que vino esta noche luchando con su humanidad. Yo he tenido que luchar con mi humanidad muchas veces. Con lo que quiero. Por eso sé de qué te estoy hablando. Luchar con tu humanidad no te hace menos. Luchar con tu humanidad no te hace menos. Luchar con lo que sientes no te hace menos. Luchar con lo que lloras no te hace menos. Luchar con lo que lloras no te hace menos. Luchar con lo que te duele no te hace menos. Solo porque tengas días en los que no puedas dejar de llorar, no significa que eres débil. Significa que eres humano. Te lo voy a repetir. Solo porque tengas días en los que no puedes dejar de llorar, no significa que eres débil, significa que eres humano. Y a veces tendrás que decirte a ti mismo: soy humano. Sentir cosas que no quieres sentir, pero tendrás que recordarte a ti mismo: soy humano. Sentir que quieres renunciar, tendrás que decirte a ti mismo: hey, soy humano. Sentir dolor es porque eres humano. Sentir tristeza porque eres humano. Sentir deseos de hacer algo que no quieres hacer es porque eres humano. ¿Sabe dónde me comenzó a hablar Dios tanto de esto? Es que la religión nos ha dicho, la bendita religión nos ha dicho que para conectarme a Dios debo dejar de ser humano. Y escucha esto: la mayor mentira de la religión para acercarte a Dios es que la religión quiere convertir al hombre en Dios. Quiere que no sientas. La religión quiere que no sientas. La religión quiere que no pases por el dolor. Para acercarte a Dios no puedes tener tentaciones. Entonces te miran a la cara y te dicen: para ser ungido no puedes sentir tentaciones. Para ser ungido no debes sentir el dolor. Para ser ungido no debes sentirte solo. Para ser ungido no debes sentirte abandonado. Entonces tendríamos que decir que Jesús no estaba ungido, porque aún para cumplir el propósito dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Escuche esto, es una mentira. El hombre no puede ser Dios. La verdadera esencia del evangelio es que Dios, siendo grande, se hizo hombre, no el hombre siendo Dios. Esto se trata de un Dios grande que se hizo hombre para sentir lo que sentíamos. Todo lo que te hace creer que eres Dios no es evangelio.
El verdadero evangelio es saber que hay un Dios tan grande que se hizo hombre para sentir en carne propia lo que sentimos. La verdadera esencia del evangelio es saber que un Dios tan grande, tan poderoso, tan amplio se hizo hombre para sentir en carne propia lo que tú y yo sentimos. Ahora entiendo por qué Jesús en la cruz miró al cielo y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué lo dijo? Porque sabía que iban a llegar momentos tan oscuros de nuestra vida en los cuales sentiríamos que estábamos en una temporada de abandono. La verdadera esencia del evangelio es saber que hubo un Dios tan grande que se hizo hombre para enseñarte a vivir con tu humanidad. Cada vez que te culpas por sentir, te culpas por ser humano. La religión te hace sentir que por cómo te sientes no eres merecedor. El diablo usa tu humanidad para alejarte de Dios, pero es tu humanidad, la debilidad es en tu debilidad en el cual su poder se perfecciona en ti. Por eso dice la Biblia: diga el débil fuerte soy. Diga el débil fuerte soy. Lo que está diciendo es: no te olvides de tus emociones, reconoce tu dolor, pero en medio de ese dolor Él te va a hacer fuerte. Hay gente que esta noche va a tener que reconocer el dolor que ha cargado por mucho tiempo. Diga el débil fuerte soy. ¿Sabe qué estaba diciendo? Reconoce que eres débil. Reconoce que eres débil. ¿Sabes por qué pecas? ¿Sabes por qué caes siempre en lo mismo? Porque te cuesta reconocer que eres débil. Porque te crees el fuerte. Porque dices: yo puedo estar con mis amigos, yo puedo estar con ellos bien y puedo no tomar una gota de alcohol. Te crees el fuerte, pero llega un momento en lo que te das cuenta que eres débil y vuelves a caer. Por eso en esas temporadas la mayor muestra de fuerza es salir corriendo. Reconocer tu debilidad es salir corriendo de los lugares de tentación. El diablo utilizará tu humanidad para acusarte, pero Dios usará tu humanidad para revelarse. No eres débil, eres humano. No eres débil, eres humano. Te lo voy a repetir: no eres débil, eres humano. No eres débil, no eres humano. No eres débil, eres humano. No dejes que tu humanidad te aleje de Dios, porque Dios puso tu humanidad para Él revelarse en esa humanidad. No dejes que el diablo sea tan astuto de usar tu debilidad para alejarte de Dios, porque es la debilidad la que Dios va a usar para acercarte a Él. De eso se trata el evangelio. De eso se trata el evangelio, de reconocer mi debilidad para que Él se haga grande en mí, de reconocer que soy pequeño, pero que Él es grande. Solo hasta que no reprimo mis emociones, reconozco que soy humano y que Él es Dios. Entonces, cada vez que niego mi humanidad, estoy negando que Él es Dios. Cada vez que niego mi humanidad, estoy negando que Él es Dios. Estoy negando que Él es Dios. ¿Cómo me hace sentir entonces no entender a Dios? Número uno, prepárese y voy a cerrar. Número uno, no entender a Dios me hace sentir perdido. ¿Qué significa sentirse perdido, pastor? La idea de sentirse perdido es una forma de describir cuando alguien se siente inseguro, confundido o poco abrumado por lo que está sucediendo en su vida. Sus emociones, sus pensamientos pueden manifestarse de diferentes maneras, como no saber qué pasos tomar a continuación, no tener propósito claro, sentirse desconectado de sí mismo o de los demás, o tener problemas para tomar decisiones. No entender a Dios te hace sentir perdido.
te hace sentir perdido. Número 2, me hace sentir confundido. No entender a Dios me hace sentir confundido. ¿Qué es el sentimiento de confusión? La confusión es una mezcla desordenada de sentimientos. La confusión es una mezcla que no comprendemos del todo. Alguien confuso no sabe exactamente qué es lo que le ocurre. Es la incapacidad para pensar de manera tan clara y rápida como uno normalmente lo hace. Usted puede sentirse desorientado y tener dificultad para prestar atención, recordar y tomar decisiones. ¿Cómo se llama la confusión? Número 1, desconcierto. Número 2, perplejidad. Número 3, desorientación. Número 4, aturdimiento. Número 5, turbación. Número 6, desasosiego. Número 7, confusión. El estado de confusión es el estado más frustrante que podemos experimentar como seres humanos. En este estado no sabes si es Dios, si es el diablo, si eres tú, si es la religión, quién es. No sabes nada, no entiendes nada. Pero el punto final, no entender a Dios me hace sentir en el abandono. Dios me habló tanto aquí. No entender a Dios me hace sentir en el abandono. Escuche lo que le voy a decir. Présteme atención, porque voy a ser me voy a coger mucho al tiempo. Me atrevo a pensar y decir y argumentar en base a todo lo que te he dicho, de que Jesús llegó al punto donde Él mismo ni siquiera sabía o entendía lo que Él estaba viviendo. Lanza la expresión más fuerte que podemos escuchar de Jesús fue la que dijo estando en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? No entender a Dios te hace sentir abandonado. Son aquellos momentos en los que sientes que no has dejado a Dios, pero como que sientes que Dios te ha dejado a ti. Escuche esto, porque este es el clímax del mensaje. El punto del abandono, no entender a Dios te hace sentir abandonado. Escuche esto, son aquellos momentos en los que sientes que no has dejado a Dios, pero como que Dios te ha dejado a ti. Como que Dios te ha dejado a ti. Esta expresión la lanza exactamente en el momento de mayor oscuridad en su vida. Él lanza esta expresión y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? En el momento de mayor oscuridad. ¿Acaso no fue en ese mayor momento? ¿Acaso no fue en el mayor momento de oscuridad en tu vida en el que sentiste que Dios te había dejado? ¿Acaso no fue en el golpe más duro de tu vida que sentiste que Dios te había dado la espalda? ¿Acaso no fue en el momento en el que tus padres se divorciaron en el que sentiste que Dios te había abandonado? La mayor etapa de oscuridad que podemos experimentar como cristianos es la etapa donde sentimos que nosotros no hemos dejado a Dios, pero que Dios nos dejó a nosotros. Esa es la etapa donde sigues viniendo a la iglesia pero no sientes nada. Esa es la etapa donde te arrodillas y no sientes nada. Esa es la etapa donde oras y no sientes nada. Esa es la etapa donde adoras y no sientes nada. Esa es la etapa donde ves cómo todos son ministrados en la presencia de Dios, pero tú no sientes nada. Esa es la etapa donde te das cuenta que tú no has dejado a Dios, pero como que Dios te dejó a ti. Me impacta porque Jesús lanza esta expresión en el momento en el que Él está cumpliendo algo que Dios mismo lo puso a hacer. Jesús no está en la cruz porque Él quiere. Jesús está en la cruz porque el Padre lo entregó.
Jesús era el fruto del Padre. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Pero aunque Jesús estaba cumpliendo lo que el Padre quería que Él cumpliera, se sintió abandonado. Y te voy a hablar esto porque el Espíritu Santo me habló tanto, que hay momentos en los que vas a estar cumpliendo el propósito de Dios, pero aún así te vas a sentir abandonado. Van a llegar temporadas de tu vida en las cuales sientes que estás sirviendo como Dios te dijo que sirvieras, pero aún así te sientes abandonado. Van a llegar momentos en los que sientes que estás adorando a Dios exactamente como Él te dijo que lo hicieras, pero te sientes abandonado. Y son aquellos momentos en los que dices, Señor, son aquellas temporadas en las que dices, Señor, yo no te he dejado a ti, pero siento como que tú me dejaste a mí. Jesús está experimentando eso y por eso escribe y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Escuche esto. Cumplir el propósito de Dios te hace sentir abandonado. Por eso dice que antes de lanzar esta expresión, Mateo 27:45 dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Se oscureció, escuche esto, se oscureció al mediodía exactamente en el momento del día que más debía estar reluciente. Exactamente en el momento del día en el que más debía haber sol, fue el momento donde más hubo oscuridad. Los peores golpes vienen en temporadas donde no lo esperas. Son aquellos momentos donde dice, pero si mi familia estaba bien, ¿qué pasó? Si mi vida estaba bien, ¿qué pasó? Si mi casa estaba bien, ¿qué pasó? Si mis padres estaban bien, ¿qué pasó? Temporadas enteras de oscuridad. Jesús experimentó la oscuridad exactamente en el momento que estaba a punto de cumplir la razón por la cual había venido a la tierra. Los momentos de oscuridad, señores, no son para renunciar, son para mantenerte ahí aunque no veas nada. Los momentos de oscuridad, le estoy diciendo a alguien, no son para renunciar, son para seguir caminando. ¿Sabe? Que en los momentos de mayor oscuridad hay una pregunta que todos nos hacemos. La pregunta que todos nos hacemos en momentos de oscuridad es, ¿por qué yo? La pregunta que todos nos hacemos en momentos de oscuridad es, Dios, ¿y por qué yo? Pero la respuesta que Dios te da esta noche es, ¿y por qué tú no? Y parece estar cada noche diciéndole a Dios, Dios, ¿y por qué yo? Pero Dios hoy te responde, ¿y por qué tú no? ¿Y por qué tú no? A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abandonado, el abandono es el estado de desprotección. Me siento desprotegido. El abandono es el estado de desatención. El abandono es sentir que no le intereso a nadie. ¿Por qué me siento abandonado? ¿Por qué me siento abandonado? Yo trato en lo más mínimo de ser muy teológico los sábados. Trato de ser muy claro. Pero cuando el Espíritu Santo me habló esto, le dije, Señor, dame las palabras más sencillas para explicar esto. Jesús, escuche esto. Jesús está en la cruz. Voy a terminar. Y Jesús estando en la cruz,
Jesús es el fruto de un sacrificio. Diga fuerte, Jesús es el fruto de un sacrificio. Pero Jesús, estando en la cruz, lanza una palabra y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esto me causó confusión, porque cuando voy a Juan 15:5, Juan 15:5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son la rama, los que permanecen en mí y yo en ellos producirá mucho fruto. Y lanza una expresión y dice: porque separados de mí, nada, separados de mí, no pueden hacer nada. Separados de mí. Escuche esto. ¿Qué pasa si sientes que no te has separado de Dios, pero sí Dios de ti? ¿Qué pasa cuando sientes que sigues sirviendo a Dios, pero Dios ya no está ahí? Y mire lo que dice: separados. Y Jesús está diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y luego dice: separado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Mire lo que dice Juan 15:1 y 2. Ayúdame aquí, Joel, ven, rápido. Quédate ahí adelante. Ahí. Perdón, de este lado, coloca de este lado. Mire lo que dice Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera, la vid, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más fruto. El 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por Él, por el mensaje que les di. El 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos, diga fuerte, que permanezca en Él. Ahora Jesús está haciendo una comparación y voy a cerrar. Y la comparación que está haciendo Jesús es que Jesús está diciendo: yo soy la vid. Pero al hablar del Padre, no lo compara con... ¿Alguien sabe aquí lo que es el labrador? ¿Qué es el labrador? ¿Qué es el labrador? ¿Qué es el labrador? Otra persona por acá. El labrador es una persona que trabaja la tierra. Pero cuando Jesús está haciendo esta analogía, Jesús dice, escuche esto. Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Pero el Padre está separado de nosotros. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Está diciendo: yo soy la vid y el Padre es el labrador, pero el Padre está separado de nosotros. El Padre está separado de nosotros. Ahora, el labrador
¿por qué el Padre está separado? Escuche esto, Dios tiene que separarse para comenzar a arrancar de nosotros lo que sabe que en un futuro nos va a separar de Él. Dios tiene que separarse para arrancar de nosotros lo que Él sabe que en un futuro nos va a separar de Él. Ahora, cuando Jesús está diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Padre, tú te separaste de mí para quitar de mí lo que después me va a separar de ti. Escucha esto. Quiere decir que en las temporadas más oscuras de tu vida, Dios va a tener que separarse. Y Dios va a tener que separarse, porque separado Él podrá arrancar lo que Él sabe que mañana te va a separar de Él. Escucha esto. Él se separa y comienza a arrancar. Escuche esto. Comienza a arrancar las partes que Él sabe, las partes que Él sabe que mañana me van a separar de Él. Entonces, si yo no entiendo a Dios, puedo creer que la poda es un castigo. Escuche esto. Cuando no entiendo a Dios, puedo creer que la poda es un castigo. ¿Por qué? Porque Él piensa como Dios y yo pienso como hombre. Porque para mí, cuando Dios me está podando, me está arrancando. Pero para Él es para que yo dé más fruto. Escuche esto. La poda no es un castigo. ¿Qué prefieres en esta noche? ¿Qué prefieres? ¿Que Dios arranque cosas de tu vida o que la misma vida te quite a Dios? Dios usa el quebrantamiento para arrancar todo lo que hace parte de ti que no te conecta a Él. ¿Sabe qué pasó en la cruz? ¿Sabe por qué? Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué? Porque Jesús cargó con los pecados de la humanidad. Y cuando Jesús estaba cargando con los pecados de la humanidad, el Padre tuvo que alejarse de Él. Y tuvo que ir a aquel labrador. Escucha esto, colócate más adelante. Van a llegar temporadas de tu vida en las cuales Dios te va a comenzar a arrancar cosas que no hacen parte de tu llamado. Escuche esto. Van a llegar temporadas de tu vida en las cuales Dios te va a arrancar a gente que amas. Van a llegar temporadas de tu vida en las cuales vas a sentir que Dios te está quitando cosas, incluso cosas que tú crees que Él te dio, pero te las va a comenzar a quitar. Y ahí tendrás que reconocer que la poda no es un castigo, que la poda es el momento necesario que Dios está usando para preparar tu carácter. Y van a llegar momentos donde vas a sufrir. Y no vas a sufrir por el diablo, vas a sufrir porque Dios te está podando. El problema de la iglesia es que vive culpando al diablo de cosas que no ha sido el diablo, ha sido Dios quien te quitó. Y Dios no te la ha quitado para matarte, para destruirte. Dios te la ha quitado para que el sufrimiento de hoy se convierta en el fruto de mañana. Gloria a Dios por la gente que se fue, porque lo que sufrí hoy será el fruto de mañana. Solo hasta que entiendes que las etapas duras de tu vida están cortando lo que
tú permitiste que entrara a tu vida, pero que no sirven, entenderás que todo lo que estás viviendo, Dios no lo permitió para destruirte. Todo lo que estás viviendo, Dios lo permitió para arrancar cosas de ti que mañana te iban a separar de Él. Escuche esto. No entender a Dios es como confundir el bisturí de un médico que busca sanarte con un cuchillo de alguien que busca matarte. No entender a Dios es confundir lo que Él hace en mi vida como algo para mi destrucción y no como algo para mi crecimiento. Y Dios tendrá que pasarte por alguna circunstancia. Número uno, la poda secreta. La poda secreta es cuando Dios te trata en la soledad. Es cuando Dios comienza a arrancarte cosas en la soledad. La poda secreta es cuando Dios te arranca cosas y nadie sabe lo que estás viviendo. Ni tu propia familia, ni tus propios padres, ni tus propios hermanos son capaces de discernir o saber, son capaces de saber lo que estás viviendo. Es la poda secreta, la poda donde la vives en la soledad, poda que vives en el secreto, poda que vives en la soledad, donde nadie sabe lo que está viviendo. Por eso, cuidado con criticar a alguien por lo que está pasando hoy. A veces juzgamos a la gente por lo que vemos ahora y no sabemos las luchas internas con las que vive. Y la segunda poda es la poda pública. Y la poda pública es más fuerte. Es el momento de tu vida donde todos se dan cuenta por lo que estás pasando, pero nadie hace nada. La poda pública es el momento donde te das cuenta que todos saben cuál es tu dolor, pero nadie hace nada para curarlo. La poda pública es el momento donde te das cuenta que necesitas la mano de alguien y aquellos a los cuales un día se la diste, hoy no te la dan. La poda pública son aquellos momentos donde te diste cuenta que sacaste del bolsillo para darle de comer a unos y ahora que tú tienes hambre, ellos no lo hacen contigo. Es Dios arrancándote cosas. Y hay gente que Dios la lleva todo el año así. Y Dios te está podando. Tú dices, Señor, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy pasando? Y tú crees que es el diablo, pero no es el diablo, es Dios. Que te dice, hijo, tú no lo entiendes, pero te estoy quitando cosas que te alejan de mí. Tú no lo comprendes, pero te estoy arrancando cosas que te alejan de mí. Dios va a permitir que todos te vean en el sufrimiento y nadie te ayude, porque es ahí donde Él te hará madurar. ¿Crees que Dios no se duele cuando tienes que arrancar cosas de ti? ¿Crees que a Dios no le duele tener que ver cómo vuelves al lugar del cual Él te sacó y tienes que volver a arrancar las ramas que Él pensó que iban a dar fruto? Y vuelves. Y Dios comenzó a podarte. Pero tu inmadurez te regresó al mismo lugar. Y Dios tuvo que volver a arrancar ramas que Él pensaba que iban a dar fruto. ¿Tú crees que a Dios no le duele? Escúchame, porque no es para tu dolor, no es para que mueras,
no es para que sufras. Dios va a arrancar cosas de ti que no hacen parte de tu llamado. Y hay gente que se fue de tu vida que necesitas dejar de seguir buscando, porque no fue el diablo, fue Dios quien la quitó. Y hay gente que no está peleando con el diablo, está peleando contra Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando peleas contra Dios? Es que Dios llega a un punto de la batalla en el que te hace creer que ganaste. ¿Quieres seguir insistiendo con eso que te estoy quitando? Te voy a hacer creer que ganaste. Te voy a hacer creer que tú ganaste. Pero a la vuelta de la esquina, cuando te vuelvas a estrellar, te darás cuenta que tú, lo que viviste no fue una ganancia. Lo que viviste fue una pérdida. Por eso no entendemos a Dios, porque nosotros pensamos como hombre y Él piensa como Dios. En la mente del hombre, si te quitan, estás perdiendo. En la mente de Dios, cuando te quitan, estás ganando. En la mente del hombre, si te quitan, estás perdiendo. Pero en la mente de Dios, si te quitan, estás ganando. Solamente ahí es cuando dices: ¿sabes qué, Señor? Gracias por las personas que me quitaste. ¿Sabes qué, Señor? Gracias por los momentos por los que un día pasé que ahora no entiendo. ¿Sabes qué, Señor? Gracias por lo que un día viví, que no sabía por qué lo viví, pero ahora entiendo que no se trataba de alguien, se trataba de mí, porque estabas trabajando conmigo. Ahora sé que pasé por el dolor, que pasé por el sufrimiento, porque algo estabas trabajando en mí. A alguien le estoy diciendo: no es el diablo, es Dios. Y llevas toda tu vida peleando con Dios, orando por cosas que Dios ni siquiera quiere que ores, pidiéndole cosas a Dios que Dios no quiere que le pidas, y sigues luchando contra Dios, y sigues peleando contra Dios, y Dios tendrá que hacerte creer que ganaste. Es ahí en los momentos donde dice: no entiendo a Dios. Pero luego que permites que el labrador arranque las ramas que un día se convirtieron en tu sufrimiento, las ramas que un día se convirtieron en tu sufrimiento, las ramas que un día se convirtieron en tu dolor, te darás cuenta que lo que hoy fue tu dolor se va a convertir en la risa de tu mañana, se va a convertir en el gozo de tu mañana, se va a convertir en la alegría de tu mañana. Bendito los que lloran hoy por el dolor que está produciendo el ser cortado, el ser podado, porque mañana reirás por lo que hoy lloraste. Por eso no entiendo a Dios. No entiendo a Dios porque me quitó a gente que amaba. No entiendo a Dios porque me pasó por la soledad.